Bueno, como trabajamos con un nuevo texto, nos vamos al bloque correspondiente, que ya sabéis que es el bloque 3. Vale, vamos pasando rápido, rápido. El block 3, ahí donde tenemos todos los textos. Y en este caso nos vamos 1, 2, 3, 4 y 5, la quinta entrada, el que dice Texts on Personalities. ¿Vale? Ya hemos visto algunos cuantos y tal. Bueno, pues hoy tocaría Text on Personalities, que conecta un poco con las descripciones que vimos en un bloque recientemente. Bueno, pues o sea, no hay una relación directa, pero bueno, más o menos. Bueno, pues yo pulso ahí, Text on Personalities, y como es habitual, pues questions o sea, por un lado del texto, en este caso tenéis por un lado el texto y por otro los ejercicios. Vale, vamos a proyectar el texto primero. ¿Es el texto personal y el segundo o el primero del cuento? El question son los ejercicios y solo son los ejercicios y es el texto, exactamente. Es que en este caso va por separado. Que bueno, no sé por qué, no recuerdo, porque esto ya lo hice hace tiempo y porque a mí me gusta ponerlo siempre en el mismo. Pero bueno. Ok, bueno, pues el texto está compuesto por 7 paragraphs. 7 párrafos, cada uno habla o hay una persona que cuenta una experiencia o que cuenta un poco, nos cuenta algo, nos dice algo relacionado con su personalidad, que nos descubre de alguna manera cómo es su personalidad. Y luego las questions, las actividades irán un poco en torno a eso. Esto está tomado del libro de texto y es habitual que los libros de texto, antes de leer un texto, tengan siempre algún tipo de ejercicio de warm-up, ¿no? Como de introducción, de calentamiento, etcétera. Bueno, en este caso, ese ejercicio de calentamiento, de cierta forma, bueno, que también que se hace a la vez de la primera lectura, lo que me dice es que ahí me dan una serie de conceptos o ideas y tengo que relacionarlas con cada uno de los textos. A ver, no me interesa tanto el ejercicio en sí como el vocabulario que aparece ahí, ¿vale? Porque en este caso tenemos como un pequeño campo semántico de abstract terms o de términos o conceptos abstractos, ¿vale? Fijaos, childhood es la infancia, ¿no? Childhood. Además son todo textos, perdón, son todo conceptos, pues, no son, pues, no sé, un concepto filosófico ahí, no. Childhood, la infancia, la niñez. Fear, el miedo. That's right, fear. Oh, personally, personalmente, ¿ok? Es lo que vendría a significar ese título, ¿no? Porque un poco, ya digo, el texto habla, los diferentes textos que están todos en primera persona, pues la persona nos cuenta algo, de alguna anécdota o alguna cosa sobre sí misma, ¿vale? Pero puede ser lo que Sí, el ejercicio lo que le pedía al alumno es, ok, léete el texto. Bueno, primero, mira los conceptos, los diferentes conceptos que yo te pongo ahí, childhood, fear, happiness. Ok. Y ahora, cuando te leas el texto, en la primera lectura, relaciona cada concepto con su texto apropiado, es decir, con el texto que habla sobre eso, ¿no? Pues habrá un texto que hablará de childhood, de la niñez. Habrá otro texto que hablará de fear, el miedo. Esa es la idea. tiene yo. Lo que pasa es que creo que el miedo que dices, ese es el real, el de verdad, ¿no? Pero bueno. Entonces me parece interesante, no tanto el ejercicio en sí de asociar el concepto con su texto, como el ver un poco lo que significa. Porque además son palabras usuales que pueden venir bien para escribir o para entender algún texto. Fear, hemos dicho que era miedo. Happiness, felicidad. ¿Ok? Mirad, ya pronto vamos a empezar con lo del word building, que es una de las secciones que hay en el bloque 2 de vocabulario, que el word building es creación de palabras, construcción de palabras, donde decía que ahí, entre otras cosas, vamos a ver prefijos, sufijos, el conocer o el conocer, el saber, o al menos el reconocer ciertos prefijos y ciertos sufijos, que son muy comunes, nos van a ayudar a determinar qué tipo de palabra es esa, gracias a ese sufijo o ese prefijo, y aunque no sepamos el significado, al menos el conocer su categoría gramatical a través del prefijo y del sufijo nos puede ayudar.
Mira, childhood, hood, que se utiliza mucho para formar sustantivos, ¿vale? Y normalmente ese hood viene a significar o viene a referirse a una idea de comunidad física o eh, inmaterial. Por ejemplo, childhood, la infancia, realmente la comunidad de niños, digamos, ¿no? No, no es algo físico y tal, pero se entendería así. Hay otra, por ejemplo, otra palabra, bueno, ahí digo bastantes con hood, ¿no? Pero otra palabra, por ejemplo, es brotherhood, brotherhood, que es hermandad, ¿no? Que a veces hay asociaciones, etcétera. O una que quizás es más común, como es neighborhood, que es vecindario, ¿veis? Entonces, ese sufijo hood, insisto, califica la palabra como nombre, como sustantivo, y además refiere un poco a esta idea de comunidad, de grupo, ¿vale? Y también ahí que tenemos otra palabra con sufijo que es happiness, felicidad hemos dicho, ¿no? Vale, pues el sufijo ness es muy habitual que se una a un adjetivo para crear un nombre. Entonces, happy, le uno ness y queda happiness, felicidad, ¿vale? Let me check. No, pero me equivoco. Tenía otro ejemplo ahí, ¿verdad? Ok. El adjetivo great, maravilloso, fantástico, buenísimo, pues greatness es la grandeza, ¿vale? Entonces, ese sufijo ness, insisto, se suele utilizar, primero, es un sufijo de sustantivo, la palabra que acaba así es un sustantivo, y se suele unir adjetivo para crear ese sustantivo. Love, es amor, claro. Regrets, I have a few. No sabes de qué. Regrets, I have a few. My way. My way de Frank Sinatra, ¿no? Dice, el arrepentimiento, ¿no? No, no me arrepiento de nada. Venía a decir Sinatra en esa canción, ¿no? Regrets, I have a few. That's right. Aquí es en plural, pues arrepentimiento, ¿no? Cosas de las que no te gustaría haber hecho. Tears, lágrimas, tears. Y wealth, riqueza. ¿Ok? Wealth, riqueza. Por tanto, niñez, miedo, felicidad, amor, arrepentimientos, lágrimas y wealth, riqueza. ¿Vale? Por lo menos, digo, palabras que eh, bien para utilizarlas y sobre todo para reconocerlas en el caso de que nos aparezcan en algún. Bueno, vamos a echar una primera lectura, ¿vale? Y luego ya vemos cuáles son los efectos. Cada uno de las personas son de un país diferente, ¿vale? Lo tenéis abajo, el nombre de la persona y el país. Number one, well, it's something that a lot of people look for, but not many people find. Some people always have a smile, and I'm a bit jealous of that. I think it comes from inside us. You either have it or you don't. Esto lo dice Samuel from Nigeria. Two, I survived an earthquake a few years ago. Our block of flats was badly damaged, but when the earthquake struck, we were having lunch with my parents in another part of town. I'm not afraid of many things, but I still have nightmares about that day. Esto lo dice Ellie from New Zealand. We've been married for 18 years now. We don't hold hands much these days, but I'm crazy about my husband, my children, and that feeling grows stronger every day. I think about them all the time. Esto lo dice Lynn from Vietnam. Four, I don't usually cry about things when I'm sad, but I sometimes cry when I'm listening to music, for example, or when a film really moves me. It's just an emotional feeling and I can't stop it. Lo dice Maria from South Africa. Number five, they say that it can buy you a bed, but it can't buy sleep. And I think that's true. Sure, I dream about having more, but I'm really lucky with the hope and family that I've got. Walid from Tunisia. ¿Qué país es Tunisia? Tunisia, Túnez, that's right, okay. Normalmente los países en inglés son bastante relativamente sencillos de reconocer, ¿no? Porque algunos son iguales.
Ya, Turkey, ayer salió también en una clase, y bueno, por comentarlo, Turquía hasta ahora, hasta hace unos, era Turkey, ¿no? Ese es como se decía Turquía en inglés. Pero Turkey en inglés también significa pavo. Con lo cual, pues claro, bueno, además con un país tan orgulloso de lo nacional como son los turcos, ¿no? Pues entonces, desde hace ya algún tiempo, esto pues se propuso, no sé en qué organismo y tal, bueno, pues pidió Turquía y ya ocurre así, que cuando se habla inglés y tal, para referirse a su país no se utiliza Turkey, sino que se utiliza el nombre turco, en turco original, ¿no? Porque es como Turquía o algo así. No. Además, el turco es un idioma rarísimo, bueno, una cosa endiablada y tal. ¿Eh? Sí, exacto, sí, sí. Además, luego es un idioma que llaman de tipo aglomerante, que ahora mismo no sabría decir exactamente qué significa, pero bueno, que tiene su dificultad. Entonces ya no vais a ver Turkey cuando hablan del país, competiciones internacionales o tal, o organismos oficiales, sino que veréis lo de Turquía o algo así. Es una tendencia que además el inglés respeta mucho, quizás aquello por el de su pasado como imperio y demás, ¿no? Esos complejos de culpabilidad, y y cuando un país cambia ciertos topónimos, ¿no? Nombres de ciudades o regiones o tal, y los revierten a el original, enseguida el inglés lo adopta. Me explico. Por ejemplo, hasta hace poco siempre hablábamos de Pekín como la capital de China, ¿no? Ahora es Beijing, que es el nombre original chino. O ya no es Bombay, es Bombay. Mumbai, que es el nombre también indio original. Algunas de estas denominaciones, ya digo, las alteraron las potencias coloniales europeas y, pues bueno, ya hay países y sobre todo países, bueno, que son los países de la actualidad y del futuro, que son grandes potencias, China o la India, que, no, pues el nombre original es este o el nombre está, ¿vale? Bueno, como curiosidad. Now, number 6. I've done things in my life that I'm not proud of. I hurt people in my family who loved me, but thankfully they forgave me. Now I also forgive people for their mistakes, so I learned some things, Tomas from Venezuela. And finally, I was walking with my dad on Christmas Day when it started to snow. It was beautiful. I believed in Santa Claus, and my dad said that it always snowed when he was near. My dad was really good at inventing stories. Sophie from Art. Okay? Bueno, pues estos son los diferentes textos. Vale, vuelvo a, perdón, aquí. Y ahora descargamos las preguntas. Tenemos concretamente tres ejercicios em, muy pegados ya, muy relacionados con el tipo de ejercicio que vamos a tener en el examen. Uno primero, que es una versión de lo que puede aparecer en el ejercicio número 4 que dice match the questions to their correct answers, ¿no? El número 4 recordad que es normalmente unir algo con algo o me dan un texto con huecos y las expresiones y completar ese hueco con la expresión correcta. Es decir, así siempre va a ser el ejercicio 4. En este caso tenéis una serie de questions y simplemente es unir la pregunta con su respuesta correcta. ¿Vale? Number 2, el típico. Answer the following questions with a complete sentence. Y aquí, para acercarnos, irnos acercando poco a poco ya al examen, tenéis el párrafo. Es decir, en el examen ya sabéis que al lado de cada pregunta se os va a indicar el párrafo donde encontráis esa respuesta. ¿Vale? No, porque digo, el número 1 es parecido al ejercicio 4 del examen. ¿Vale? Este que es porque el ejercicio 4 siempre es unir algo con algo, o te dan un diálogo con huecos y las expresiones y completas ese diálogo con esas expresiones. Bueno, pues este va más o menos por el estilo. El segundo ejercicio, pues es como el número 1 del examen, preguntas y respuestas, y el número 3 es pues, como el número 2 del examen, es decir, de find in the text synonyms for the following words and expressions. Y aquí ya, así que lo tenéis como va a aparecer en el examen, la palabra, tipo de palabra y el párrafo donde se encuentra. ¿Vale? Pues nada, vamos a ello y estamos corrigiendo enseguida. Bueno, como recomendación, y ya me callo, pues que ya estamos avanzando y eso, intentad ir haciendo ya las lecturas y los ejercicios de lectura como si estuvierais en el contexto de examen. Es decir,
no intentéis abusar de traducciones o de diccionarios. Es decir, empezad ya un poco a ir en ese mood, que si tenéis que utilizarlo, utilizarlo, ¿vale? Pero ya digo, un poco empezar a plantear que ya hay que ir poco a poco reproduciendo esas condiciones aquí en clase. Bueno, pues seguimos con el texto de este que estábamos personally. En este caso, a diferencia de la gran mayoría de textos, no, no tenemos el solucionario, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir escribiendo las soluciones en la pizarra digital y pues en el caso de que queráis recuperarlo, pues nada, como está en la grabación, no hay mucho problema. Vale, pues vamos con el primer ejercicio, ¿eh? El que tenéis ahí que dice match the questions to the correct answers, ¿ok? Bueno, este, ya digo, corresponde o es parecido a como es el número 4 del examen y bueno, pues este es hacerlo siempre porque no suelen ser ejercicios difíciles y es en el que con más seguridad podéis llegar a la puntuación máxima de 2, que siempre van a ser unir o completar, siempre con información que os da el ejercicio. Bueno, la primera pregunta, la que decía, How did Ellie and her family survive? Sobrevivió the earthquake, el terremoto, ¿ok? Earthquake. Pues el, digamos, la única respuesta correcta de la pregunta A sería number five, ¿no? Perdón, five. Luckily, they weren't at home because they were having lunch in another part of town. ¿Ok? Luckily, afortunadamente, luck es suerte y entonces esto sería un adverbio, luckily, afortunadamente. Antes que hablábamos también de word building, hay muchas palabras, no todas, pero muchas palabras que terminan en ly que son adverbios en inglés. Es una forma de crear adverbios a partir de adjetivos. B. Why does Lynn think her love for her family is growing strong? Pues en este caso tendríamos B2, en la respuesta número 2, la que dice, She says that because she's all the time with them in her mind. Literalmente la traducción sería porque ella está todo el tiempo con ellos en la cabeza, es decir, está todo el tiempo pensando en ellos. Esa sería la traducción más natural al caso. See, how does Maria normally react when she's not happy? Bueno, pues el sí iría con el for, con la respuesta for, ¿no? She doesn't normally cry or does anything special. D, is Walid happy at the moment? Why? Eso sería la respuesta number one. Yes, he says that his family and his home make him feel that way, de esa manera, ¿ok? Make him feel that. Y, lógicamente, por eliminación, la pregunta E, pues sería la number three, ¿no? How do you know Thomas, or Tomás, learned something from his past? He says he now understands people make mistakes and so forgives them, ¿ok? Bueno, pues that is the answer, bueno, o los solucionarios para esta, ¿vale? Ok, great. Ella normal, pues yo creo Ujú. O no hace nada especial. Does anything. Sí, o sea, especial se refiere, a ver, en el texto, a, a movernos un momento al texto, para entender mejor esa, eh, perdón, copy. Estamos hablando de Maria, number four, dice, I don't usually cry about things when I'm sad, but I sometimes cry when I'm listening to music. You know, for example, when a film really moves me, it's just an emotional feeling, or I can't stop it. ¿Por qué? Si la pregunta es, how does Maria normally react when she's not happy? Es decir, ¿cómo reacciona normalmente cuando no es feliz? Ella dice, no, normalmente no lloro cuando estoy triste, ¿no? Entonces quiere decir que eh, ¿dónde están? That's right. Or doesn't mean special, en el sentido de que por lo que te dice el texto, esto es deducción, esto es el texto literalmente, que bueno, que ella es como un poco, no impasible, pero que indiferente, ¿no? O sea, si me pasa algo malo cuando estoy triste, pues no hago así nada diferente, no lloro, ¿no? Pues esa es la justificación del does anything special.
¿vale? Aunque el texto no te diga por qué dice, I don't usually cry about things when I'm sad, perdón. Eh, es como diciendo, bueno, pues eso, no lloro, no reacciono dramáticamente y tampoco hace nada especial de pues, ponerse a gritar o revolcarse por el suelo ni nada. A eso se refiere. Pero sí, 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 la idea es que si apareciera algo en el texto, bueno, no hay una mención directa, ¿no? Ajá. De repente, estoy aventurándome. Quizás, fíjate, está ahí para ayudar en la comprensión y ayudar en la identificación de la pregunta. Pero en tu caso es en hecho el efecto contrario, creo que te ha ayudado un poquito más que ha ayudado. Ajá, ok, ok. Pudiera ser. Pero si realmente no aclara, entonces no debería estar quizás ahí. Pero yo creo que la intención por la que te has puesto es esa, que te, para dar un poco más de información, porque ya digo, lo único que te puedo comentar es que se puede deducir por esa primera frase, pero tampoco hay nada directamente en el texto que apunte a eso. Vale, bueno, perdón, aquí. Ok, vamos entonces con el siguiente que ya, bueno, de los buenos, ¿no? Que es el de una de las preguntas, de las ejercicios de preguntas y respuestas. La primera pregunta me decía, bueno, antes de ver la corrección y tal, eh, creo que ya lo hemos comentado alguna vez y si no lo comento ahora, el partido de ahora, lógicamente, vamos a ir viendo preguntas presente simple, presente continuo, en pasado, etcétera. Entonces, la idea es que las respuestas se hagan en el mismo tiempo en el que se hace la pregunta. Así aparezcan o no en el texto en ese tiempo en el que tengo que responder. ¿Vale? Bueno, lo habitual será que haya una conexión entre cómo aparece en el texto y cómo tengo que poner respuesta. Pero yo lo que me tengo que guiar a la hora de responder las preguntas es cuál es el tiempo en el que me hace la pregunta. Y lo normal, lo habitual es que ajuste la respuesta a ese tiempo. ¿Vale? Entonces, el primero dice, Where does Ellie live? Bueno, yo sé que dónde vive por el final, ¿no? Del texto, por esa aclaración que hay al final. Pues entonces, en esa pregunta, pues se respondería, She o Ellie, como queráis, she lives in New Zealand. ¿Ok? That's right. Sujeto, verbo, complemento, frase completa. Bueno, alguien puede decir, jope, pero esa pregunta es sospechosa porque es demasiado fácil. O a mí me suena que es fácil. Pues pueden aparecer así, ¿eh? O sea que no, que lo mismo se pueden descolgar con una un poquito más enrevesada, pero también pasa que a veces nos encontramos con preguntas de este. So, she lives in New Zealand. De todas formas, he comentado otras veces que, lógicamente, aparte en este ejercicio en el examen, que es el que correspondería al ejercicio uno, aparte de, lógicamente, ver que hayamos comprendido la respuesta, la pregunta y el texto, buscan también que seáis capaces de demostrar que entendéis lo que es una frase y entendéis cómo hacer una frase completa en inglés, con sujeto, verbo, complemento. Por ejemplo, esta respuesta, iría encaminada a eso, porque el texto lo único que te dice, entre paréntesis, Ellie, New Zealand. Bueno, pues she lives in New Zealand. Y están buscando algo así. B. What does Lynn think about her husband? Bueno, pues a partir de la información que me da el texto, la respuesta sería she's o Lynn is crazy about him. ¿Ok? El texto me dice, recordad una cosa, hemos dicho que todos los textos están formulados en primera persona, pero las preguntas las cambian a tercera. Entonces hay que hacer ahí una variación, es decir, que no podemos copiar literalmente tal cual aparece en el texto. Hay que hacer una pequeña modificación, así sea de la persona gramatical. El texto dice, We don't hold hands much these days, but I'm crazy about my husband. Por eso, she's crazy about him o she's crazy about her husband. No sé si tenía alguna otra alternativa. Ok. Por, oh, perdón. That's right. She thinks she's crazy. Okay, that's right. About. That's right. En sentido figurado. That's right. She thinks she's crazy about her husband and her children. That's right.
¿ok? Her husband, si ponéis, como ha hecho Julio, su marido tiene que ser claro, en el texto parece my, pero ahora tiene que ser her husband. That's right. Elena, cuéntame, ¿qué es lo que decías que... Eso era el problema, el tema de traducir que no, Ajá, pero su marido. that's right. Sí, que le quiere mucho. Entonces, ¿cómo lo habías enfocado? We think about her, Ah, ok. like, feeling, grounds, no estoy como que se la pasa. Sí, sí. Thinks about her husband. Es que no sé cómo se hace, no sé. Piensa sobre Sí. qué feeling. Feeling es que es, ahora la pregunta de los sinónimos, porque qué va por ahí. Pero es que estoy viendo, o sea, porque lo que has puesto dicho, she thinks or Lynn thinks about her husband that the feeling grows stronger every day. Pues yo salvaría de ahí algo. Porque, claro, la pregunta que estamos diciendo, oye, ¿qué piensa, qué siente? ¿Ya no? Entonces tú lo que estás diciendo con tu... Lo que pasa es que la formulación no es la perfecta, ¿no? Pero, that's right. Ok, pero bueno, ya digo, un poco por esa actitud de intentar sacar algo, rescatar algo, lo que está diciendo es, ella piensa que ese sentimiento, es decir, el amor, es más grande cada día. Entonces, en cierta forma está respondiendo a la pregunta, ¿vale? Es decir, que ella quien lo quiere mucho. Entonces, yo creo que ahí rescataría, el corrector intentaría rescatarte de alguna manera, pues a lo mejor te daría la maldad o algo te daría, porque realmente, aunque ya digo la formulación, yo hubiera dicho, she thinks utilizando lo voy a poner por aquí, ¿no? She thinks about her husband, claro, porque es su marido el de ella. She thinks about her husband that their love, su amor, el de los dos, ¿no? Their love, y ahora sí diría, is growing strong. Es decir, haría un poco ahí una modificación, ¿no? That's right. Okay. She thinks about her husband that their love is growing stronger. Y puede poner también stronger every day. Claro, no, Pero yo creo que intentarían rescatártelo y algo te daría, no te lo iban a dar por cero. Yo lo haría. Sí, that's right. Ok, vale. Te voy por aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, ok. Podemos terminar aquí. Ok, en la siguiente, sí. Why does Maria cry? Bueno, pues igual, ¿no? De acuerdo a lo que nos dice María, she o Maria cries. because this is an emotional feeling. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, yo he puesto because it's an emotional. She comes to crying. Ok, lo que ocurre, vale. De esa respuesta, la segunda parte, de esa respuesta, la segunda parte no me convencería, porque es muy vaga. I can't stop. Ah, bueno, he dicho I can't stop crying. Vale, no, no es que sería vaga, sino que realmente está reproduciendo un poco, o sea, no me cuentas nada nuevo. En ese caso sí, en ese segundo. Y de la anterior, la que dice, it's just an emotional feeling, podría, vale, pero ese sí es una respuesta vaga, es decir, no me da realmente una razón fuerte. Porque lo que preguntas, ¿por qué llora? Dice, es un emotional feeling. Bueno, en el texto hay otra parte con una respuesta mejor, que aclara un poco más, ¿no? Lo de it's just an emotional feeling es como que el contexto, la situación, ¿no? Que luego Maya te dice, ¿no? Te dice, mira, pasa por esto, hombre, es algo así, una reacción que no puedo evitar. Any other? A ver, una pregunta antes de Sí.
Sí, realmente me emociona, me mueve por dentro. ¿Por qué está fuera este? Del momento. Porque a film es presente simple, a film es tercera persona de singular, es it y es afirmativo. It moves me. Claro, por eso. Presente simple, afirmativo. Claro, sí, sí. Ujú. A ver, ¿ve? Dice, los malabares de oro sobre sí, de su arrastre, ¿no? Por cualquier cosa, lloro por cosas. O cualquier cosa como usted dice. That's right. Ah, ok, era al contrario. Ok, ok. María, bueno, es la hermana. Exactamente. That's right. La formulación es buena. She cries when, aunque yo he puesto she cries because, posible she cries when. Claro, porque es ella. ¿Cuál sería la versión mía? Y ahora seguimos con la de Elena y otra que propongáis. She cries because she listens to music or uh, eh, or when, that's right, she or when, sorry, no, no, lo he formulado yo mal ahora. Or when, un poco más ajustado, a film moves her, ¿vale? Esta podría ser digamos, un poco la más ajustada. She cries because she listens to music or when a film moves her, ¿no? Ella llora cuando, perdón, llora porque ella escucha música o cuando un film la emociona, ¿vale? Pero eso que decías tú, Ellen, pero sí podría ser podría ser siguiendo un poco o combinando, no, pero she cries when she listens to music or when a film moves her, ¿vale? Es decir, que podría esa forma de ella llora cuando, aunque la pregunta sea why, pero podríamos responderlo así, she cries because she listens to music or when a film moves her, o she cries when she listens to music. Y entonces sería bastante ajustado lo que nos dice el texto, cambiando el tiempo, porque la pregunta la hace con present simple, y cambiando también la persona. Sí, pero lo que la traducción en impresa es Sí, why does Maria cry? ya dicen cuando estoy escuchando música. Por eso. Por eso, si tú me preguntas, bueno, a ver si yo hubiera puesto she cries because she's listening to music, bueno, ¿eh? Pero pues no, que se ve de las dos maneras. Cuando No, 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 no valdría de las dos maneras para la puntuación completa. Eh, como es lo que comentaba al principio, hay que intentar responder en el tiempo en el que me pregunta. Entonces, como why does Maria cry? Es presente simple, el corrector estaría esperando el presente simple. Exactamente. Porque, como es lo que decía antes, están buscando también ver un poco cómo te manejas con las frases, si tienes que hacer algo, y etcétera, etcétera. Ahora, que tú respondes why, y en lugar de she listens, she's listening to music, o, bueno, esa parte quizás no la quizá en este caso no la dieran por válida, porque chirriaría mucho. Aparte lo anterior, estaba bien, pues sí, grandes, Ajá. sí, en vez de ser Ok, bueno, igual, algo podrían darte porque la segunda parte está bien, ok, la segunda parte está bien, pues, pero ahí yo creo que en este caso no aceptaría el when she's listen, ¿vale? Entonces, she cries because she listens to music, or when I feel moves her, o she cries when she listens to music, ¿vale? ¿Alguna otra respuesta? Oh, claro, exactamente. Como la formulan en presente siempre tiene que ser presente simple, ¿vale? Ya digo, yo me inclinaría que aquí ese continuo no lo dieran por válido, ¿no? Porque no habría forma quizás de casar ahí, vale, porque le emociona. Move tiene varios significados, mover, mudarse, y cuando hablamos de emoción,
Cuando yo digo it moves me, es como que me emociona, me mueve algo por dentro, sería la idea. ¿Ok? Tiene que tener un pronombre. Igual, It moves him, claro, porque normalmente al utilizar el move en ese sentido, es que emociona a alguien, a una persona. Claro, algo me emociona, es decir, hay algo que provoca que la persona se emocione. Por eso es that moves me. That, ajá, exactamente. La emoción a ella se emociona, efectivamente. Great. Why isn't Thomas proud of his past? Aquí pues sería, why is it? Because he hurt people from his family. Porque hizo daño a gente de su familia. Se puede completar incluso con lo de who loved him. ¿Ok? Si queréis, no es, yo, si acabáis en from his family, it's okay. Se puede completar como dice el texto, who loved him, ¿vale? Pero lo importante es because he hurt people from his family. Loved, perdón, loved, es una V. Ah, because he hurt, no. oh, his, perdón, perdón. Bueno, lose, sí, escrito de otra manera, Ah, because he hurt people from his family who loved. Claro, la pregunta dice, ¿por qué Thomas no está proud, orgulloso de su pasado? ¿Por qué no se siente orgulloso de su pasado? Proud es orgulloso. claro. Y no, ahora después no entenderías nada. Ok. No, Bueno, he hecho cosas en mi vida de las que no estoy orgulloso. I'm not proud of. Entonces, I hurt people in my family who loved me. De repente, es verdad, a lo mejor no sé lo que es proud, pero sí, al menos, al leer la pregunta, deberíais haber deducido que es algo negativo, que habla de algo negativo. Cuando dice el isn't, Thomas, past, bueno, pues está refiriéndose a que hay algo en el pasado no muy bueno. Lo único que hay en el texto que corresponda a eso, a una indicación de algo que no es muy bueno en el pasado de Thomas, es que hurt people in his family. ¿Vale? Ahí lo ponen en primera persona, I hurt people in my family, la respuesta because he hurt people from his family. Herir o hacer daño. Hurt. Que le amaba a él, que le quiere, que le quería. ¿Vale? Sí, dice, I've done things in my life that I'm not proud of. I hurt people in my family. Ahí está el hurt. Y con razón no le encontraba. Vale, en la segunda línea, I hurt people in my family a lot. Vale. Entonces ya digo, de repente es verdad, pues yo leo, why isn't Thomas proud of his past? Tío, no sé lo que es exactamente. Pero yo sé que algo negativo y algo del pasado. Ajá, exactamente. Entonces, lo único que habla el texto negativo y conecta con el pasado es lo de hurt people in my past. Thankfully, afortunadamente, gracias, podríamos traducir un poco libremente, gracias a Dios también. Forgive, forgave, perdonar. Forgive, forgave, forgive. Es una traducción muy libre, ¿no? Podría ser así, pero es como diciendo, o, pero estoy agradecido de que me perdonase. También podría ser. Claro, claro, no, no, por supuesto. Sí, 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 sí. Claro. Vale, entonces, bueno, digo que como estáis viendo en las respuestas, casi que repetimos con cierta literalidad, sí, casi que copiamos en cierta forma lo que dice el texto, pero cambiando, haciendo esos cambios de personas gramaticales, ¿no? Y la última de ejercicio, according to Sophie's dad, why did it snow on Christmas Day? Podemos decir entonces, it snowed
is safer. The Santa is near when it's very real. Because it does safer when Santa is near, it always is normal. Ok. A ver, ¿puedes repetirla? Because we also that her dad, Ok. because her dad says her when Santa is near, it always is normal. Ok, vale. De todas maneras, yo yo pondría, puesto que la pregunta te dice, de acuerdo con el padre de Sophie, es decir, que ya se supone que lo que vaya a contestar, lo dijo el padre de Sophie. Entonces, cuando tú dices, because her father told her, de repente eso no es necesario, ¿no? Y decir, because Santa was near, because when it snowed, Santa was near. A ver, si lo dejas puesto, de repente, bueno, pues tampoco lo penalizarían y demás. Puede que no, pero puede que sí. Porque ya digo, como está especificado en la pregunta, according to Sophie's dad, eso quiere decir que lo que responda ya se sobreentiende que es lo que dijo el padre de Sophie. Entonces, no es necesario poner, Podría podría poner, because he said when Santa is near, it always is normal. O because he also claro, directamente, because Santa was near. O si quieres especificar algo del padre, decir because according to Sophie's dad, si quieres decir algo del padre, ¿vale? Pero que no es necesario porque, como ya está en la pregunta, insisto, se sobreentiende que es la respuesta, ¿vale? Entonces, it snowed because Santa was near. That's right. Podría ser una opción. It snowed because Santa was near. According to Sophie's dad. O according to Sophie's dad, it snowed because Santa was near. Any other option? Okay, oh great, perfect, that's right. Pero se me ocurrió también como otra, hacia allá, pues, un poquito más. It snowed every time. ¿Eh? En lugar del because, every time, separado, cada vez que it snowed every time Santa was near. Bueno, también podría ser, pero it snowed because Santa was near, también, vale. Ok, y vamos, que ya nos van a estar. Vamos con la última, la de los synonyms. Bueno, envious, espera, voy a borrar aquí. Envious, el sinónimo es jealous. Envious es envidioso. Pues bueno, lo más próximo a envidioso en el contexto de ese párrafo es jealous, celoso. Meal, que es un nombre general, que es una comida, pues sería lunch. El sinónimo en el contexto del número 2 del párrafo 2 sería lunch. Emotion, aquí sí son más cercanos los sinónimos. Feeling, emoción, sentimiento. Oh, crazy. Pues un tipo de emoción. Very, aquí solo hay una opción que es really. Y realmente really y very significan mucho. O sea, really puede parecer, y también en algunos contextos significa realmente, de verdad. Pero en este caso, very, de hecho el texto dice, but I'm really lucky. Soy muy afortunado. Es decir, I'm really lucky, I'm very lucky. Es lo mismo. That's right. Y por último, wrong actions, ahora sí, mistakes. Mistakes son fallos, errores, faltas, mistakes. y otro, progress. Grow, hemos dicho que era crecer. No, el último, progress. No, que wrong action, todo eso es mistakes. Wrong action significa acciones erróneas, acciones equivocadas. Wrong es erróneo, equivocado. Entonces, wrong actions, mistakes. Estas tres palabras son muy comunes, ¿eh? Aquí no nos ofrecerían nada raro. Serían bastante comunes. ¿Ok? No, Enough. Enough is enough.
It's a number for me, please.